Hay muchas mujeres que sienten que tienen un problema o una mala relación con la comida porque comen mal, porque no tienen fuerza de voluntad y por eso siempre sienten que fallan. Y lo más curioso es que casi todas han intentado de todo. Bueno, casi todas hemos intentado de todo. Dietas, planes, reglas, prohibiciones y la culpa sigue ahí. Hoy no vamos a decirte qué comer, no vamos a darte un plan, no vamos a darte una lista de alimentos buenos o malos, pero sí lo que queremos hacer hoy es hablar de algo mucho más incómodo y es acerca de ¿y si el problema no es la comida? Este episodio tiene un propósito educativo e informativo. La información que compartiremos aquí no sustituye la valoración ni el acompañamiento de un profesional de la salud. Entendemos que cada cuerpo es distinto. Por eso, si tienes dudas o síntomas específicos, lo más adecuado es consultar con un especialista que pueda evaluar tu caso de forma personalizada. Esperamos que sea de tu agrado y te lleves algo valioso de este episodio. Por eso hoy nos acompaña Raquel Lobatón. Ella es nutricionista incluyente, educadora en diabetes y proveedora de confianza corporal. Trabaja bajo la filosofía de ADES, salud en todas las tallas, y bajo el modelo de alimentación intuitiva. Raquel cuestiona mucho la forma en la que nos enseñaron a relacionarnos con la comida, el cuerpo y el peso. Raquel, bienvenida divinamente, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, Vane, Marce, un placer estar aquí finalmente. Sé que teníamos desde hace mucho la intención de estar aquí, ya se nos hizo, así es que feliz de por fin poder colaborar con ustedes. Ay, muchísimas gracias de verdad, Raquel, para hablar sobre este tema que es tan controversial y que hay diferentes posiciones y qué chévere poder tenerte aquí para tener esa mirada desde la cual tú la puedes abordar. Y por eso me gustaría poder arrancar precisamente este espacio preguntándote en qué momento algo tan básico como comer se convirtió en una fuente constante de culpa para tantas mujeres. Sí, bueno, las escuchaba con la introducción y decía yo, es lamentable escuchar que esto es así, ¿no? Que la comida se ha vuelto fuente de ansiedad, culpa, miedo, siendo que comer es uno de nuestros derechos básicos primitivos, ¿no? Comer lo suficiente, ¿no? O sea, podríamos decir también que es una de las prácticas de autocuidado más importantes o más relevantes que hay. Comer, sin comer no podemos vivir, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente el mundo de la alimentación y la nutrición ha sido invadido, colonizado por lo que llamamos la cultura de dietas, ¿no? ¿Y qué es la cultura de dietas? Es todo este sistema de creencias que ha moldeado nuestras percepciones, ha moldeado nuestras mentes y nos ha llevado a creer que la finalidad de comer es prácticamente acercarnos a ese cuerpo hegemónico que nos prometieron, ¿no? O sea, que tenemos que comer en función de podernos acercar a esa delgadez, a ese cuerpo musculoso, fit, ¿sí? Bajo esta mirada también, esta narrativa que es nada más nuevamente una creencia, no es una realidad, de que eso es lo saludable, de que solo podemos ser saludables, ¿sí? Solo podemos estar sanas si tenemos ese cuerpo, esa forma de cuerpo, ese tamaño de cuerpo, de tal manera que nuestras elecciones alimentarias se han ido moldeando nuevamente bajo estas creencias, persiguiendo constantemente esa delgadez, y como esa delgadez pues finalmente no llega de manera permanente para la mayoría de las personas, entonces la comida se ha vuelto este lugar donde cargado de miedo, de culpa, de arrepentimiento, de sensación sensación de fracaso, ¿sí? Nuevamente bajo esta narrativa absurda de que si todos comiéramos perfecto, lo que esto quiera decir, ¿no? Esta idea absurda de que si todos comiéramos perfecto, todos tendríamos ese cuerpo hegemónico, lo cual no es cierto. O sea, si todos comiéramos lo mismo y nos ejercitáramos lo mismo, los 8.000 millones de personas que hay en este mundo, igual la variedad de cuerpos sería infinita, igual como lo es ahora. Sí. Sí, de acuerdo. Yo comparto contigo un tema, de hecho te sigo desde hace mucho tiempo, eh, porque como muchas mujeres que nos están escuchando ahorita, yo no nací con un cuerpo hegemónico. Yo siempre fui desde muy pequeña,
la gordita de la familia. Y aquí quiero traer un tema importante y es cómo hemos estigmatizado la palabra gordo y el tema de la gordofobia fue un tema que cuando yo lo escuché por primera vez, te estoy hablando que eso fue hace como 3 4 años y yo tengo 33 años. Cuando yo escuché el tema de gordofobia, yo decía, o sea, ¿cómo así que qué es la gordofobia? Es el miedo a engordar. Y yo toda la vida he crecido con la niña tiene que hacer dietas antes de que se desarrolle. Entonces, como que siempre desde muy pequeña es como hay que hacer dieta porque la niña no puede engordar, porque si engorda no tiene los privilegios de una persona con un cuerpo hegemónico. Entonces, yo estoy tratando de resignificar la palabra gorda como un adjetivo más. Yo te escuchaba alguna vez en una entrevista que decía, es que decir gordo es como decir es alto, tiene el color de cabello mono. Y yo decía como, tiene sentido. ¿Por qué nos sentimos mal que no la digan y decirla? Bueno, pues claramente tiene que ver con toda esta estigmatización de la gordura de la que hablas, ¿no? Vivimos en una cultura tremendamente gordofóbica y la gordofobia no es nada más el miedo a engordar. De hecho, la gordofobia se manifiesta, entre otras cosas, como un miedo a engordar. Pero la gordofobia no es el miedo a engordar, la gordofobia es el sistema de discriminación Okay. y de opresión que existe en esta cultura hacia las personas gordas. Es un sistema de opresión y discriminación igual que el racismo, la homofobia o el sexismo. O sea, la gordofobia es nuevamente este sistema donde las personas gordas son tratadas de forma distinta, tienen menos oportunidades, tienen menos acceso a un montón de cosas, desde ropa de su talla, desde espacios físicos donde caber bien en, no sé, en aviones, en teatros, etcétera, donde las personas gordas son tratadas de forma distinta por los médicos, porque todo le atribuyen a la gordura, donde incluso no hay equipo médico para las personas gordas, muchas veces no hay batas, no hay camillas, no hay incluso material quirúrgico y por eso se les niegan cirugías a las personas gordas. Entonces es un sistema de discriminación que claramente, igual que todos los sistemas de discriminación, parte de la premisa de que hay cuerpos que son mejores que otros, ¿no? Cuerpos que merecen más oportunidades, más respeto, que son más valorados, más alabados. Y pensemos en otro sistema de opresión, ¿no? Por ejemplo, el racismo, ¿no? Hace creer que, ¿no? Es una creencia, es una narrativa de que la piel blanca es mejor que la negra, lo cual hoy en día nos parece súper violento, ¿no? Súper opresivo. Pero seguimos creyendo que un cuerpo delgado es mejor que uno gordo. Está completamente normalizado y seguimos creyendo que, pues, nada, si las personas gordas quieren que se les trate bien, pues que adelgacen, ¿no? O sea, como si estuvieran, o sea, podemos maltratarlos porque si yo, bajo esta narrativa también absurda de que si tú quieres ser delgada, puedes ser delgada, que también es una mentira. Es otra de las mentiras de la cultura de las dietas, esta idea de que la delgadez es una cuestión de fuerza de voluntad y que este imaginario colectivo que nos ha hecho creer que las personas que están flacas es porque seguramente comen bien, comen saludable y hacen mucho ejercicio, lo cual es una mentira y de todo, y que las personas gordas al revés, ¿no? Están todo el día sentadas en su sofá comiendo papitas y chocolates y jamás mueven un dedo, lo cual ni una de las dos es cierta, es absurdo, ¿no? Pero nuevamente son todos estos estereotipos que nos han llevado nuevamente a interiorizar esta gordofobia, ¿sí? De forma que todos nosotros tenemos gordofobia internalizada, todos nosotros tenemos rechazo a la gordura, todos nosotros hemos interiorizado la palabra gorda como lo malo, por eso, gorda es algo malo. En una sociedad gordofóbica, lo gordo es malo. ¿No? Entonces, perdón. No, tranquila, sigue ya, yo que te digo basado en mi experiencia. Sí. Entonces, bajo esta idea, la palabra gorda ha sido utilizada como ofensa, como insulto, y entonces justamente el movimiento de liberación gorda quiere rescatar la palabra y quitarle el estigma. De la misma forma que las comunidades negras rescataron la palabra negra, ¿no? Antes de decir negro era peyorativo en un sistema, bueno, todavía en algunos espacios que seguramente lo sigue siendo, pero se rescató la palabra diciendo, pues no tiene nada de malo tener la piel negra, ¿no? De la misma forma que no tiene nada de malo tener un cuerpo gordo, ¿no? Entonces, nuevamente, toda esta gordofobia internalizada, por supuesto que nos ha llevado a tener miedo a engordar. Porque claro, el miedo a engordar es un miedo a perder privilegios.
Es un miedo a ser tratado como tratan esta sociedad gordofóbica a las personas gordas. Mira, esto es súper valioso y ahí es donde uno dice, pues pucha, me hubiera encantado conocerte cuando tenía 12 años, 10 años, porque aquí no es, digamos, en el caso mío, y creo que también lo digo por Marce, porque no es el miedo a engordar, sino que nosotras desde chiquitas de por sí ya éramos de contextura gruesa. Entonces es toda la vida estando así, en mi caso, desde pequeña, y la frustración y la rabia, o sea, la rabia que sentía conmigo misma y de ir que en diciembre mis papás, bueno, vamos a comprar ropa. Era el peor plan que me podían decir, porque claro, yo soy de contextura gruesa, mis piernas son muy gruesas y cuando me iba a colocar un pantalón y que no me subiera, era una cosa tan fea, era como esas ganas de llorar, como esa rabia, como porque no soy como mis otras primas que son delgadas o como mi hermana, y como que le genera a uno esa inseguridad a medida que uno va creciendo, que uno, por la misma sociedad, porque uno mismo se empieza a llenar de más cosas que alimentan como ese tema o esa creencia de que ser delgado es lo correcto, y empieza uno como esta guerra interna y lo que te digo, a mí me generó muchísima inseguridad. Yo creo que entre mis 12 años y mis 17, 18 años, era una inseguridad terrible con mi cuerpo que yo no era capaz de habitarme en él. O sea, no me gustaba. Y no recuerdo el momento específico en el cual fue que logré hacer como ese clic y soltar, porque yo nunca he sido de dieta, o sea, nunca he sido capaz. Y sobre todo que solamente una vez me pasó que para mis 15, como entonces para mis 15 tenía que verme bonita, tenía que verme delgada para que el vestido me quedara bien y demás, ahí fue la primera vez que entré al gimnasio. Pero entré solamente por el tema de mis 15 años para estar bien y después fue como, ya lo dejé y ahí evidenciar como, ven, ¿por qué yo voy al gimnasio pero si dejo de ir, el efecto es doble? O sea, yo dejo de ir y me subí de peso incluso más. Entonces es como que, uy, y de ahí tuve luego un viaje, también hice un viaje al exterior y cuando llegué, o sea, yo llegué pesando casi, creo que fue 80 kilos, no recuerdo, porque era cambio de horario, era en Australia y cuando llegué era un sobrepeso que, que yo dije, aquí fue como que hablándolo contigo es como que ya hago clic y digo, en ese momento como que lo solté, dije, no puedo hacer nada. O sea, tengo que poco a poco, con calma y con paciencia y saber qué le está pasando a mi cuerpo, el cambio de país, el cambio de comida, el cambio de horario y poquito a poco empezar a hacer las paces con mi cuerpo y a decir, venga, yo no tengo que dar gusto afuera, sino tengo que empezar a mirar por mí cómo me siento, si es un tema de salud, cómo me está afectando. Y yo creo que eso es lo que le pasa a, yo creo que aquí es donde quisiera que me corrigieras y si bien lo dijiste al principio, es que ¿cuál es esa primera emoción que surge en este tema del sobrepeso? Porque lo que yo veo es como el miedo y como el tema de a engordar no nace simplemente desde la vanidad, sino precisamente de esa sociedad que nos enseñó que el valor y la pertenencia pasan es por el cuerpo. Totalmente, o sea, este es un tema de justicia social. Eh, Cuando hablamos de, claro, tampoco se puede banalizar este miedo a engordar o este deseo de adelgazar diciendo, y creo que también ahí tiene una parte súper misógina, ¿no? Como, ay, las mujeres quieren adelgazar porque son unas vanidosas. No, no es cierto. Queremos adelgazar porque el mundo nos trata mejor cuando adelgazamos, porque nos dejan de maltratar, porque nos abren más espacios, porque escuchan más nuestra voz. Es un tema de justicia social, sí. Y entonces, ahí nuevamente, y cuando me dices qué emoción es la que surge ante la gordura, yo creo que la emoción más prevalente ante la gordura es la vergüenza. O sea, nos hacen sentir vergüenza corporal. Y la vergüenza es una emoción sumamente incómoda y paralizante. Entonces yo quiero escapar de esa vergüenza. Y para escapar, pues intento adelgazar, intento perder peso, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, Vane, que decías, no sé, llegué con sobrepeso o usabas la palabra sobrepeso. Es curioso, ¿no? Porque hace rato decía Marce, la palabra gordo, gorda nos hicieron creer que es algo malo y no hay que decirla. Y bajo este enfoque de salud en todas las tallas, justamente creemos que la palabra sobrepeso es súper estigmatizante. Es así,
porque está diciendo que tienes más peso que quién. O sea, está haciendo un juicio de valor. No o sea, es como si hubiera una persona ahorita muy alta y le dijéramos, y tiene sobreestatura. O sea, es absurdo. ¿Sí? Entonces, justamente por eso la palabra gordo, gorda es como, pues nada, es un tamaño de cuerpo, así como decimos alto, bajo, morena, rubia, ¿no? Gordo, flaco. Yo tengo ahí una pregunta, Raquel, que me gustaría hacerte y es, siento que incluso eso viene desde la misma medicina, porque cuando tú vas al médico, de acuerdo a tu estatura, ahí te dicen, tú deberías estar en tanto. Entonces, por ejemplo, a mí me dicen, tú debes estar en 62, estoy en 66, tiene que bajar, porque es que así no, o de una vez llega uno a la cita y es como, ya está en sobrepeso. O sea, empiezan como Yo, de ahí siento que de pronto puede venir esa palabra que uno mismo se metió en su mente, desde la parte cuando uno va a un nutricionista. sí, aquí comparto, por ejemplo, yo llevo sufriendo de migrañas paralizantes de mi cuerpo, o sea, que me paralizó todo el cuerpo desde los 20 y me diagnosticaron 3 lesiones cerebrales hace 4 años, porque siempre que iba por un dolor de cabeza, lo primero que me decían es, tiene que bajar de peso. Y yo, pero vengan, vengo por un dolor de cabeza, o sea, me estoy muriendo, no puedo hablar, no, se me olvidan las cosas, ayúdenme. Sí, pero baje de peso. Y estuve en un tratamiento de cefalea donde el 85% de las veces que fui, bajé de peso y yo, pero por Dios, entonces sí estoy muy, como a veces la misma medicina está muy estigmatizada por el tema del peso. A ver, es que ese sesgo de peso existe, por supuesto, en la medicina y existen las carreras de medicina y existe. Entonces, por supuesto que van, entiendo que tú uses ese término, yo lo usaba, ¿cómo no? Porque claro, nuevamente, hablamos de narrativas dominantes, ¿sí? Que quiere decir narrativas que estuvieron presentes desde que éramos niñas y que nadie cuestiona porque se repiten y se repiten y se repiten en todos lados. En el consultorio del doctor, pero también en la escuela, pero también en los medios de comunicación, pero también. Entonces, esta idea dentro de la cultura de dieta es otra de las mentiras o de las ideas absurdas que nos implantaron, es esta idea de que hay un peso ideal. Hoy el concepto de peso ideal, lo digo súper entre comillas, me parece tan absurdo como hablar de estatura ideal, talla de zapatos ideal o color de piel ideal. Imagínate que fueras al médico y te dijera, no, es que tú tendrías que medir 5 centímetros menos o más. Es absurdo. O sea, la diversidad corporal existe, es parte de la naturaleza. Así como hay, nuevamente, personas más altas, más bajas, morenas, más rubias, hay personas más altas, más gordas y más flacas. Y así como no hay un color ideal de piel o una estatura ideal, tampoco debería de haber un peso ideal. Es absurdo. Este concepto de peso ideal, además, cuando estudiamos y entendemos de dónde proviene, nos damos cuenta de lo absurdo que es. Estos conceptos de peso ideal se crean a partir de, seguramente han oído hablar, del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es un índice que se creó hace 200 años por un matemático, físico, astrónomo belga, es decir, no sabía nada de salud. Él no estaba hablando de salud y aparte tenía intenciones eugenistas, es decir, él estaba en la búsqueda de las dimensiones del hombre ideal, lo digo entre comillas. Él quería buscar cuáles eran las dimensiones del hombre ideal. Y entonces él hizo mediciones exclusivamente, escuchen esto, exclusivamente en hombres blancos europeos. Ni una sola mujer, ni una persona de otra etnia, sí, de otro piel, etcétera. Y hizo sus mediciones y él jamás habló de salud. Él dijo que esto era una estadística poblacional, que servía para evaluar poblaciones, no individuos. Y esto se hizo hace 200 años y ahí se quedó archivado en los anales de la historia. Y en los años 70, en los 70s, 80s del siglo pasado, un doctor que se llama Ansel Keys quería unificar las tablas de pesos ideales, lo digo entre comillas, de las aseguradoras norteamericanas. ¿Por qué? Porque cada una tenía su tabla y variaban muchísimo de entre uno y otro. Dicen, no, pues esto está hecho un relajo, ¿no? Hay que unificar. Pues, ¿qué usamos para unificar? Pues déjenme, voy a buscar a ver qué encuentro. Y entre las cosas que buscó, hay toda una historia de que encontró 3 y el índice de masa corporal fue la menos peor, a pesar de que era mala, o sea, la menos peor. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque solo utiliza peso y estatura. Con una calculadora lo resuelves. Digo, en ese entonces no teníamos Exceles ni nada, había que usar una calculadora, ¿sí? Peso entre estatura al cuadrado, eso es el índice de masa corporal. Y de ahí retoma este índice y hace puntos de corte arbitrarios, sin ningún fundamento.
y dice, de aquí a aquí le vamos a llamar peso normal, lo cual me parece súper violento, como si las personas que no entraran allí son anormales, ¿sí? Son normales. ¿Sí? De aquí a aquí le vamos a llamar sobrepeso y de aquí a aquí le vamos a llamar obesidad. Tan arbitrario que en 1998 el índice de masa corporal que le consideraban normal llegaba hasta 27.8. Y dijeron, no, está muy difícil acordarse de ese número, vamos a bajarlo a 25. Ajá. De la noche a la mañana lo bajaron a 25 y millones de personas amanecieron en categoría sobrepeso sin haber subido un gramo. Entonces, todo esto es arbitrario. Entonces, es importante darnos cuenta que son, claro, historias construidas, narrativas, que claro, pero bajo eso se educa a los profesionales de la salud. Entonces, pues yo también como nutricionista cuando estudié me enseñaron esto y pues me la creí. Y claro, la gente llegaba a mi consultorio y yo les decía, sí, es que tienes sobrepeso, tenemos que bajar. Claro, obviamente después vino mi deconstrucción, les estoy hablando esto, yo trabajé 20 años bajo el paradigma centrado en peso, después fue cuando conocí esto, me explotó la cabeza, viví un duelo profesional, me transformé, etcétera. Pero nuevamente, pues es lógico que la gente que nos está escuchando, si es la primera vez que lo escuchan, aparte, esto les va a explotar la cabeza. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo? Total. Sí, pero es atrevernos a ver con otra mirada, con otros lentes. Y esto está súper Raquel, valioso. aquí, No, que quería como, es súper clave todo lo que dijiste y de verdad que le hace uno como boom la cabeza cuando dice, ¿y por qué no te dicen que estás en sobreestatura? O el tamaño del pie, o sea, es muy cierto. Qué chévere sí. que a partir de ahí se pueda uno empezar a llevar ese tipo de preguntas, porque, y tener el tema de esa curiosidad de empezar a buscar más, de poder seguir más este tipo de contenidos, porque y sin duda alguna el tema de la televisión y la publicidad, o sea, son buenísimos para atacar esos puntos y a partir de ahí ellos generar sus ventas. Entonces, hay que tener un carácter de también saber cómo ver este tipo de publicidad, que como les decía, siento que es la misma sociedad, las empresas, los comerciales, los que más nos hunden en ese tipo de pensamientos. Sí, yo aquí quería como, primero que yo sé que muchas personas que están allá escuchando van a ser como, Dios mío, ¿de qué me están hablando? Entonces quería como empezar un poco como a que nos explicaras qué es alimentación intuitiva, uno. Yo que te sigo desde hace mucho tiempo te tenía esta pregunta, pero guardada en mi backlog. Y es como, ¿cómo se empieza el proceso? Porque cuando yo escuché alimentación intuitiva, me hizo clic y empecé a averiguar y empecé a investigar. Pero si te soy muy sincera, y creo que voy a hablar con muchas personas que nos están escuchando, cuando tú no conoces tu cuerpo, cuando tienes tantos miedos y tantas vocecitas ahí, confiar en tu cuerpo es una cosa loquísima. Yo siento que he avanzado mucho en el tema, pero ese primer impacto de, bueno, intuitivo, entonces tengo que confiar, cuando no sé qué, no, pero entonces no. Y viene un debate interior en uno que es como, ¿cómo seguir la alimentación intuitiva si no sé mi intuición, por decirlo de alguna manera? Bueno, sí, creo que es importante primero separar lo que es salud en todas las tallas o el paradigma incluyente en peso o paradigma no centrado en peso de alimentación intuitiva para después entender cómo se correlacionan. Entonces, bueno, el Sí. paradigma de salud en todas las tallas, o lo pueden escuchar como incluyente en peso, no centrado en peso, es un enfoque a la salud, ¿sí? Que lo que nos dice es, durante muchos años, muchísimos nos hicieron creer que el peso era determinante de salud y que para estar saludables sí o sí teníamos que perder peso. Entonces aquí es atrevernos a ver desde otro lugar y entender que todas las personas, básicamente esta es la premisa básica de salud en todas las tallas, todas las personas, en todos los tamaños de cuerpos, en todos, pueden mejorar su salud aunque no pierdan peso. ¿Qué quiere decir? Una persona, tenga el peso que tenga, incluso porque cuando me dicen, ¿pero qué dices de esas personas que, y todo el mundo se imagina y ni siquiera las conoce, ¿no? Que pesan 300 kilos y no se pueden mover. Y les pregunto, ¿la conoces? Y siempre me dicen, no, o sea, pero bueno, incluso personas en pesos muy altos, todas las personas, imaginemos, les hago esta pregunta, si cualquiera de estas personas, cualquiera de ustedes, cualquier persona en este mundo, empieza a dormir mejor, a ir a terapia, empieza a recibir un trato digno por parte de sus médicos, que no le dicen que todo se atribuye al peso como las migrañas de Marce, ¿sí? Empieza deja de fumar, deja de tomar alcohol, empieza a mover su cuerpo de una forma placentera,
empieza a comer mejor, y mejor no es menos, a veces es más. Empieza a tejer más redes de apoyo y empieza a sentir mayor soporte social. Empieza a tener a lo mejor jornadas laborales más cortas y tiempo para descanso. Esa persona no va a mejorar su salud aunque no pierda peso. Sí, claro. Total. Entonces, ¿qué estamos buscando? ¿Delgadez o salud? Porque no son sinónimos. Entonces, salud en todas las tallas se enfoca en la salud, en hacer cosas que mejoren la salud. Si el peso baja, sube, se queda igual. Por eso no es centrada en el peso, da igual. Estamos buscando mejoras en la salud, por eso se llama salud en todas las tallas. Ahora, claro, salud en todas las tallas, lo que nos dice es, claro, tantos años nos hicieron creer que para estar saludables teníamos que estar delgados, que todas las personas se metieron en ciclos interminables de dietas que no funcionan, porque esto es bien importante, las dietas no funcionan en el largo plazo, no lo digo yo, lo dice la evidencia científica y evidencia robusta y contundente que demuestra que el 95% de las personas que pierden peso con cualquier intervención, cualquiera, y sí, también incluye a los GLP-1 que tan de moda están, también el 95% recupera el peso con dieta en un periodo de entre 2 y 5 años. Con GLP-1 es más rápido, se habla de entre 1.4 y 1.7 años la gente recupera el peso. Entonces, la ganancia de peso es inminente, no funciona. Es decir, no tenemos a la fecha una forma que haya demostrado que se puede perder peso y mantenerlo en el largo plazo. No la tenemos. ¿Sí? Si la delgadez fuera cosa de hacer las cosas bien, fuerza de voluntad, si hubiera una forma de lograrlo, pues ya no tendríamos personas gordas. ¿Quién quiere ser gorda en este mundo gordofóbico? No. Entonces, no tenemos una forma de lograr esta delgadez. Entonces, entendiendo eso, claro, salud en todas las tallas, lo que hace es, bueno, lo que estamos buscando es la salud, pero sabemos que hay muchísima gente que persiguiendo esa delgadez ha deteriorado de manera severa su relación con la comida y su relación con el cuerpo. Y entonces, ¿cómo ayudamos a esas personas a sanar su relación con la comida y con el cuerpo? Y eso es una parte de verdad integral también de la salud. Tener una buena relación con la comida y con el cuerpo es parte integral de nuestra salud. Entonces, para ayudar a esto, hay diferentes modelos de alimentación. No es el único, pero es el más, digamos, conocido, el que más se utiliza es la alimentación intuitiva, pero hay otros. Está mindful eating, hay otro que se llama alimentación consciente, respetuosa, no me acuerdo. Pero bueno, alimentación intuitiva es el que yo trabajo. Es un modelo de alimentación que surge después de Salud en todas las tallas. Salud en todas las tallas surge en los años 80 en Estados Unidos y en los 90 es cuando dos nutricionistas estadounidenses que se llaman Evelyn Tribole y Alice Rich crean este modelo de alimentación intuitiva cuyo objetivo es justamente ayudar a las personas, como decías Marcia, a salir de esta cultura de dieta y a volver a confiar en su cuerpo y en sus señales corporales y a reclamar su derecho a comer con placer y a comer lo suficiente todos los días y quitar etiquetas de alimentos buenos y malos. Entonces, es un modelo que tiene 10 principios, ¿sí? Que se van trabajando de forma simultánea. Y bueno, nadie dice que sea fácil, Marce. O sea, no es fácil, no. Muchas personas necesitan acompañamiento para hacerlo. Sí, para eso estamos las nutriólogas, las nutricionistas que trabajamos bajo este enfoque para justamente ayudar a las personas a salir de esta cultura de dieta y a reconectar con su cuerpo. ¿Cómo se le hace? Pues no hay un camino único. Yo creo que lo primero que hay que hacer es esto, cobrar conciencia, entenderlo, como cuando dices, tú escuchaste de esto y me hizo sentido. Claro, al principio no tienes idea ni por dónde, pero poco a poco va cobrando sentido. Está el libro de alimentación intuitiva, hay un workbook, un cuaderno de trabajo, nuevamente hay cursos, hay talleres, yo tengo todo un taller sobre alimentación intuitiva, o hay acompañamiento personal para quien lo necesite, ¿no? Porque no es nada más, ya lo entendí de hoy en adelante, pues voy a escuchar a mi cuerpo. No, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Lamentablemente la cultura de dietas dejó huellas, muchos años viviendo bajo reglas, prohibiciones y claro, como dices, hay voces en la cabeza. Entonces, esto nuevamente es un proceso para cada persona, es distinto. Hay personas que, pues digamos,
digamos, no quiero decir lo logran, porque no es un logro, pero digamos que pueden empezar a comer de manera intuitiva más fácil, hay otras que les toma más tiempo, todo esto es muy individualizado, pero nuevamente hay un montón de material, creo que lo primero es comprenderlo, ¿no? Comprender, leer cuáles son estos 10 principios, porque la alimentación intuitiva no solo es come cuando tengas hambre y para cuando estás satisfecho. No, no es cierto. Son 10 principios y los 10 principios aplican, o sea, que tiene que ver con rechazar la mentalidad de dieta, tiene que ver con reclamar el derecho a comer lo suficiente, respeta tu cuerpo, es el principio 8, que es medular, es entender que esto no es una dieta, que tienes que trabajar esta parte incómoda de hacer las paces con tu cuerpo. Y no todos los principios aplican a todas las personas, también esto es importante. A lo mejor hay personas que van a tener mucha dificultad para conectar con su señal de hambre o no lo van a lograr. Sobre todo estamos hablando aquí de personas con neurodivergencias, por ejemplo, que tienen esta conciencia interoceptiva, digamos, un poco menos clara, o personas que están en un trastorno de la conducta alimentaria, han perdido esta conexión y tardan más en volverla a sentir. Entonces, cada camino es único, pero de que se puede, se puede. Uh-huh. Sí, tengo más preguntas. Es que tengo 2 grandes preguntas que no están relacionadas, entonces voy a empezar con la primera. A mí me gusta, yo no soy mamá y Vane tampoco es mamá, pero tenemos niños a nuestro alrededor, primitos, sobrinos, y a mí me gustaría como que nos ayudaras a saber cómo podemos hablarles a estos niños para no seguir con el mismo discurso de restricción, de la galleta es malo, el bombombú no se lo puede comer, la gaseosa no. ¿Otro pan se va a comer? Otro pan, ¿usted otra vez va a comer? O sea, ¿cómo podemos cambiar ese discurso y esa narrativa para no seguir perpetuando este tema de la gordofobia, sin decirle que está bien o está mal? Y otro, que tú hablaste en una entrevista que me gustó mucho y lo estoy tratando de poner en práctica, sobre todo con los niños, con todas las personas, sobre todo con los niños que me rodean, es dejar de hablar de su cuerpo, sino decirle como en su hacer, como, ay, qué dibujo tan maravilloso, eres muy inteligente, más allá del cuerpo. Pero entonces quería, ¿cómo podemos con los niños tan chiquitos ayudarlos en este proceso? Bueno, creo que lo que primero nos toca es hacer nuestro propio trabajo, porque si no está muy difícil. O sea, antes de querer, digamos, permearlo hacia abajo, hay que hacer el trabajo nosotras. Si nosotras seguimos creyendo que hay comida buena, comida mala, que ya comí demasiado yo, ya comió demasiado, pues va a ser muy difícil. Entonces, primero, pues tienes que hacer tu propio trabajo. La parte quizás más retadora y más dolorosa. Ahora, digamos, como principios básicos, ¿no? O sea, yo tengo un taller justamente de infancias donde traigo a papás y mamás a hablar de estos temas. Digamos, como recomendaciones así muy puntuales, eso, ¿no? Deja de hablar de cuerpos, no nomás del cuerpo de tu hijo y de tu hija, sino de cuerpos en general. O sea, si tú vas con tu sobrina por la calle y ves a una mujer que perdió peso y te la encuentras y le dices, ay, te ves increíble, ¿qué te hiciste? ¿Cómo lo hiciste para bajar? Pues claro, el mensaje lo está oyendo de rebote, ella está oyendo que la delgadez es un valor, que es algo que se va a alabar, que le van a aplaudir si permanece delgada. Entonces ella va interiorizando esta gordofobia. Entonces, como regla general, no se habla de los cuerpos de los demás. Pero tampoco hablo del mío propio, no me quejo de mi cuerpo delante de mis hijos. Y si quiero hablar de él, hablo de las cosas que puede hacer, de lo maravilloso que es este cuerpo, ¿no? Que nos ha permitido llegar hasta aquí. Y la segunda sería, pues no hablar lo mismo, pero con los platos. No hablo de los platos ajenos. No me meto con los platos de los demás. ¿Sí? Dejo de ser policía de la comida, de estar, ¿por qué le tengo que decir ya fue demasiado, ya comiste? ¿Cómo me siento cuando me lo dicen a mí? Sí. ¿Y por qué se lo replico, niño, no? Entonces, bueno, nuevamente, no es, esto da para un taller de 4 sesiones, es el que yo, o sea, no vamos a poder, porque seguramente muchas mujeres que escuchan, muchas madres y padres que escuchan van a decir, no, pero ¿cómo? Mi hijo, si yo no le digo si se va a comer la caja de chocolates todos los días, no es cierto. O sea, esa es también una de las creencias que tenemos, ¿no? Que los niños van a querer comer solo dulces.
Y si bien hay niños que probablemente estén buscando mayoritariamente dulces, seguramente es porque los tienen restringidos, porque la restricción es lo que lleva a esta obsesión y a esta compulsión. Pero nuevamente, cada caso se tendría que ver por individual. Pero nuevamente, algo bien importante, una de las cosas que más nos cuesta en este camino como adultos es dejar de moralizar la comida. Es dejar de creer que hay comida buena y comida mala, es dejar de sentirme mejor persona si me comí la ensalada que si me comí la dona. Entonces, lo que diría es, si eso cuesta tanto trabajo deshacerse, dejemos de replicarlo hacia abajo, ¿no? Hacia los niños. O sea, dejemos de catalogar a la comida en buena y mala. Es muy difícil, sí. No digo que sea fácil, pero dejemos de hablar de comida basura, comida chatarra. O sea, ¿nos damos cuenta cuando decimos comida basura? El niño está comiendo algo y le decimos que eso es basura. Sí. ¿Cómo repercute en él? ¿Cómo se siente cuando lo come? ¿No? ¿Qué relación va a establecer con ese alimento? Sí. Es que mira que me hace mucho sentido y vuelve y juega. Nosotros aprovechamos cada vez que tenemos un invitado porque hacemos terapia propia y basado en todo lo que tú has dicho, me hace mucho sentido en el proceso de lo que yo viví, porque fue como un tema de, venga, yo no quiero dejar de comer algo porque simplemente dicen que eso me va a hacer daño. Cuando yo dejé y solté eso como, yo no voy a dejar de comer, si me quiero comer una pizza el fin de semana, ay no. Yo siento que eso, cuando me la comía con culpa y eso me hacía subir. Cuando solté esa creencia y que ahí entiendo mucho cuando ahorita estabas hablando de que la salud no es solamente el tema del peso, sino también, por ejemplo, la parte mental de ir a terapia, como que ese tipo de cosas te ayudan, porque cuando ya dejé de tener esa guerra casada de que cada comida, ay no, es que esto me va a engordar, es que esto, sino lo que tú dices, de lo bueno y lo malo. No, simplemente me lo dejé comer con culpa y cuando me lo dejé comer con culpa, como que eso ya me ayudó. Como que ya incluso en mi cuerpo vi que bajó, obviamente he bajado, pero y me siento cómoda con lo que soy, o sea, no me miro y como al espejo que también lo hacía de chiquita y me criticaba, ahora como que me veo y como, ok, así soy yo. Ok, Vane, pero a ver, aquí hay algo bien importante que creo que es importante recalcar. En tu caso quizás bajaste, no lo sé. No fue por eso. Hay personas que hacen las paces con la comida e igual no bajan. O sea, no de presión, porque si no seguimos perpetuando el discurso de cultura de dietas, de hazlo porque entonces vas a bajar, como si la delgadez fuera la meta o lo positivo de esto. Y no. Queremos hacer las paces con la comida y con el cuerpo porque queremos estar en paz. ¿Qué va a pasar con el cuerpo? No lo sé. Hay gente que a lo mejor baja, pero hay gente que no y hay gente que a lo mejor sube. Y es importante hacerlo saber, ¿no? Okay. Porque si yo entro a esto con la expectativa de, si yo como sin culpa voy a adelgazar, se vuelve una dieta más. Mm, buen Sí, punto, sí. sí. Sí, Entonces, aunque eso sí es importante lo que tú dices, hacerlo desde la paz conmigo, porque no tenía ni idea que eso iba a pasar. O sí, sea, claro. Pero nuevamente, y si no hubieras bajado de peso, también hubiera estado chévere. Perdón, ya usé, no sé si ustedes usan el chévere. Chévere, sí, chévere, sí. Y si hubiera subido de peso, también hubiera estado chévere. ¿Me entiendes? Porque lo que estabas buscando no era cambiar tu cuerpo, era sanar tu relación con la comida y con el cuerpo. No. sí. Uh-huh. De hecho, quería tocar otro tema que está muy relacionado y es, y bueno, no sé si a muchas personas, pero a mí en particular yo tengo un periodo en el que, sobre todo cuando estoy próxima a mis días, en que me empieza una ansiedad, o sea, es como, ay, quiero picar, sobre todo cosas de sal, no sé qué. Y empecé a descubrir cuándo eran esos picos, ¿sí? Porque recuerdo mucho que en una terapia que yo tuve con una de mis terapeutas, ella me decía, tú estás comiendo emocionalmente, tú no estás comiendo porque tengas hambre. Y a mí eso también me rayó la cabeza, porque yo decía, entonces ya me cuestionaba, ¿estoy comiendo porque tengo hambre o estoy comiendo porque estoy mal emocionalmente o estoy comiendo porque estoy triste o estoy... Y se volvió también una bola o sea, de pensamientos absurdos en mi casa y yo decía, Dios mío, tengo que estar tranquila. Entonces, o sea, como que te quiero que buscar esa paz con lo que como o con lo que tú dices, independientemente del resultado. Y entonces ahí empecé a tener como, y a ver a personas de mi alrededor con muchos temas de contar la comida, de mirar, y yo decía, ¿en qué punto eso ya es un TCA o eso es normal o eso es la dieta? Entonces,
hay muchas cosas que yo siento que normalizamos que no deberíamos normalizar y quería que habláramos un poco sobre eso. Bueno, creo que si tocaste dos temas que ambos son importantes y vamos uno por uno, ¿no? El primero, me voy a ir por el segundo que tocaste. ¿Dónde está la línea entre conducta alimentaria de riesgo y TCA? Es una línea muy delgada, muy difusa, y realmente yo digo, a veces no importa tanto. O sea, están tan normalizadas las conductas alimentarias de riesgo, normalizadas y prescritas desde los consultorios de nutricionistas. Yo te lo digo así de claro, Marce. Contar, pesar la comida, medirla, leer etiquetas, no es una conducta alimentaria normal ni saludable. ¿Sí? Son conductas alimentarias de riesgo. Les llamamos conductas alimentarias de riesgo. ¿Sí? Son las conductas justamente que nos preocupan en pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria. Tú si ves a una mujer con un trastorno de la conducta alimentaria, y voy a decir esto, delgada, que está contando, pesando su comida, midiéndola obsesivamente, comiendo, ¿te preocupas? No sé si se está cuidando. Pero con trastorno, si supieras que tiene... Sí. Si tiene trastorno, sí. Tiene trastorno, y si no tiene trastorno, no te preocupas. Y si esa mujer tiene trastorno pero es gorda, ¿te preocupas? Probablemente no. Probablemente le aplaudes. Sí. Se está cuidando, entre comillas. ¿No? Entonces nos damos cuenta entonces nuevamente, esa es la línea entre una y otra. Ahora, el otro tema que creo que también es bien importante tocar, este asunto de que tenemos derecho a comer solamente si tenemos hambre física, como si esa fuera la única que importara, ¿no? Que tu terapeuta te decía, no tienes hambre, es emocional. Pues comiendo emocionalmente. Y entonces, pues no tendrías por qué comer. Yo digo, es absurdo. O sea, el comer emocional es normal. Todas las personas comemos por emociones. O sea, cuando fuimos pequeñas, nuestro primer vínculo con el alimento fue emocional. Si alguien nos dio contención, calor, amor y protección mientras nos daba de comer. Y es completamente normal utilizar los alimentos pues para lidiar con emociones complejas, difíciles, o también para celebrar, pues celebramos con comida. Pero démonos cuenta, y creo que con esto va a quedar más claro, imagínate que yo te dijera que me estoy tomando este té, ¿sí? Pero que me siento muy culpable. Que este té me ayuda a sentirme mejor porque estoy pasando por un momento emocional difícil y que me ayuda a regularme, pero me siento muy culpable porque no es sed. Soy bebedora emocional. ¿Qué me dirías? No tiene sentido. No seas ridícula, Raquel. Si el té te hace bien, bébete lo que más da. Bueno, y si yo te dijera que te vacilé y que no es té, que es chocolate caliente. Tiene más calorías, entonces bla, 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 bla. Está mal. Entonces te das cuenta que el juicio no es hacia el beber emocional, es hacia el alimento, es cultura de dietas. Lo mismo si yo te dijera que cuando estoy en mis días, previo a mi menstruación, me entra mucha, no sé, como quieras llamarle, ansiedad o lo que sea, y entonces acabo comiendo, y creo que es hambre emocional, pero lo que como son platones de brócolis. ¿Qué me diría? Ok. Entonces, bien. Pues, claro, entonces nos damos cuenta cómo, nuevamente, el juicio no es hacia el acto de comer emocional, es nuevamente cultura de dietas y gordofobia. Sí. Entonces, creo que es importantísimo, claro, normalizar el comer emocional. Primero, decirte aparte que es normal, es completamente normal que antes de nuestro periodo menstrual hay cambios hormonales, hay más hambre, hay más necesidad de ciertos alimentos. Y eso es escuchar a tu cuerpo, Marce. Me decías, ¿cómo lo escucho? Pues así. Si tu cuerpo te está pidiendo, en lugar de negarle y decir, no, esto es emocional. No, tu cuerpo te está pidiendo algo, dáselo. Sí. Y dejemos de irnos con estas narrativas absurdas de que solo tenemos derecho a comer si tenemos un agujero en el estómago. No es cierto. Es como si yo te dijera, ay, es que me siento muy mal porque no sé si lo que estoy es sed o antojo de agua. ¿Qué más te da? ¿Tienes ganas? Tómate el agua, ¿no? Sí. No, esto está... He aprendido tanto contigo hoy, o sea, la forma de ver las cosas, qué bonito, y la forma en la que explicas, o sea, me rayaste la cabeza, en serio, qué chévere, y ahorita como que me gustaría que pudiéramos pasar a una parte de, bueno, ya de pronto hemos identificado varias cosas, pero también es importante
yo no me puedo quedar en el punto tampoco de, ay, es que es la sociedad, ay, es que así me criaron, es que así fue la cultura, sino también es importante cuando ya evidenciamos esto, empezar a hacernos cargo, pero poder hacernos cargo y poder salir de este ciclo sin castigo. Entonces, me gustaría, Raquel, y si bien ya nos has dicho varias cosas, por ejemplo, lo que nos acabaste de decir, de aprender a escuchar, del tema de los alimentos, o sea, estos ejemplos que nos diste fue muy, muy, muy buenos para poder hacer mayor conciencia. Quisiera preguntarte, si una mujer quiere empezar a cambiar su relación con la comida, ¿por dónde puede empezar sin castigarse? Ya igual nos has dicho que todos los cuerpos son diferentes, pero de pronto, ¿cómo podría ser ese proceso inicial? Que digamos, puedan empezar ese camino solitas o decir, bueno, ya si quiero acompañamiento, ya sabemos, y ahorita vamos a hablar acerca de tus redes, pero si yo quiero empezar solita, ¿cómo puedo empezar a hacer esos primeros pinos? Bueno, afortunadamente y desafortunadamente, hoy vivimos en un mundo de mucha información, ya hay redes sociales. ¿Y por qué digo desafortunadamente? Porque evidentemente el algoritmo siempre premia a los contenidos que siguen con esta narrativa de cultura de dieta, con esta narrativa del cuerpo perfecto, de la forma correcta de comer. Pero también hay un universo alterno en las redes. ¿Sí? Ujú. Es un universo alterno de este movimiento y de este enfoque. Vemos muchas personas hablando, la cosa es entrarle al algoritmo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, decir, hay un montón de creadores de contenido, nutricionistas, hay médicas, hay psicólogas hablando de esto, mujeres empoderadas en su cuerpo, mujeres gordas que trabajan por la liberación corporal, hablando de esto. Entonces es empezar a oír estas voces, empezar a oír podcasts, a leer, hay muchos libros, no mentira, les dije el de alimentación intuitiva, mi libro también está por ahí afuera, se llama Tu peso no es el problema, hay un montón de libros en el tema, hay talleres, hay videos, hay un montón de cosas. Entonces, lo primero es empezar a entender. Y evidentemente, tolerando la incomodidad que esto conlleva, siendo muy autocompasivas. Es posible que yo tengo muchas consultantes que llegan conmigo y me dicen, al principio te escuché y te tuve que dejar de seguir porque me chocaba todo lo que decías, ¿sí? Porque me generaba angustia, porque me enojaba contigo incluso, ¿no? Y entonces es respetar tu proceso, ser muy compasiva, no con el más. Desaprender cuesta más que aprender, mucho, cuesta más que aprender. Entonces, tener paciencia. Eh, y bueno, poco a poco, nuevamente, es ir escuchando. Yo digo, así como nos taladraron tanto tiempo con estos mensajes de cultura de dieta y no los creímos, bueno, a la inversa también se puede. Si tú consumes estos contenidos, escuchas, documentas, poco a poco empieza a pasar el mensaje, un poquito de aquí para acá, ¿no? Ay, sí, ahí estoy muy ligada contigo porque la primera vez que yo te escuché, puedo decir que fue hace como 4 años, más o menos, que yo te empecé a escuchar y luego seguí a Ana Pau y luego seguí a Pris y ya empecé como a consumir mucho contenido. Yo consumo mucho contenido mexicano. O sea, yo consumo mucho contenido mexicano porque es donde he encontrado ese sentido. Pero chicas, o sea, los que nos están escuchando afuera, y se los digo por mi experiencia, tal vez la de ustedes va a ser diferente, pero aún así escuchándolas, yo seguía consumida en las dietas y entonces era una confrontación de sentir y de pensar muy dura, como de, venga, es un ejemplo, este año ya no voy a hacer una sola dieta, no voy a hacer una sola dieta porque voy a confiar en mi cuerpo y empecé a leerlos, o sea, empecé a leer mucho del tema y pasaba algo y pum, volví y recaía. Entonces, la palabra clave aquí que la dijo Raquel es ser muy compasivo con uno, muy compasivo porque es un proceso largo, es un proceso que no es en línea recta, tiene sub y bajas, o sea, hay muchos temas y también escuchando cómo siempre queremos hacernos más chiquitas para caber y no dejamos brillar lo grande y maravillosas que somos. Entonces, sé que hay hombres que también sufren de estos temas, pero sí siento que la violencia estética va muy ligada a la mujer, o sea, y no solamente en el peso, en envejecer, en las estrías, o sea, como que siento que hay una carga adicional para nosotras las mujeres que si quitáramos ese espacio que nos llena tanto la cabeza en bajar de peso, podríamos llegar y lograr muchas cosas más. Es como mi sentir. No, y mira que acá hay algo importante también y es el tema del juicio.
para lo que sea. Tú lo acabas de decir, Marce, y es el tema de como siempre estamos es que lo hablábamos incluso ayer, como si te haces cirugía en la cara, uy, se dañó la cara porque se aplicó Botox, pero si se dejó envejecer natural, uy, no, es que se dejó envejecer muchísimo. O sea, siempre va a estar el tema del juicio. Y me parece clave, y Raquel también lo mencionó, el trabajo siempre empieza de afuera hacia adentro. Tú no puedes empezar afuera cuando por dentro no estás así. Entonces, el tema de hacerlo conmigo misma, el tema de también no hacerlo hacia los demás, o sea, me quedo callada, no opino de lo que decíamos, no opinar sobre el cuerpo de nadie, ni de nada, o sea, no somos quien para poder empezar a juzgar sobre las otras personas. Y también algo clave de lo que dijiste, Raquel, que Marce también lo resaltó, el tema de la palabra de compasión, me quedó sonando mucho una frase que nos dijo una psicóloga y dijo como, ven, me dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo, 34. Tienes 34 años de tu vida, donde, bueno, digamos que 33, donde estabas con esas creencias de la sociedad y demás, y pretendes que en 3 terapias, entonces ya eso desaparezca. Hombre, eso no va a pasar. Entonces, eso es chévere también cuando tenemos ese tipo de comparaciones. Llevas toda una vida así, desaprender va a costar, pero desde que tú la tengas clara y empieces a trabajar y a buscar y a investigar y a rodearte de esos contenidos que te hacen sentido con lo que tú quieres, eso es lo importante y va a tener un recorrido, no va a ser de la noche a la mañana, así que ten mucha paciencia y como ya lo dijeron, pues el tema de la compasión. Así es, Sí. así es. Bueno, para ir cerrando el tema, nosotros hacemos una cajita de preguntas en nuestras redes sociales para que nuestros seguidores hagan preguntas del tema que vamos a tratar. Entonces vamos a leer 3 preguntitas que nos hicieron y es, ¿cómo soltar la culpa al comer sin sentir que me estoy descuidando? Bueno, lo primero es entender que comer lo suficiente no es un acto de descuido. Sí. Que nos hicieron creer que el autocuidado va de restricción. Comerte algo no es descuidarte. De hecho, puede ser un acto de cuidado. Sí, entonces, primero es entender que nos hicieron creer que restringirnos es cuidarnos cuando no es cierto. Y desde ahí es que viene la culpa. Y bueno, quizás la primera vez que comas el alimento, o sea, parte de la alimentación intuitiva, uno de los principios básicos, indispensables para empezar a practicarla, es darte el permiso incondicional de comer lo que sea cuando sea. Así de radical, ¿eh? Pero suena radical, pero es lógico. O sea, ¿que las personas no tendríamos derecho a comer lo que queramos cuando queramos? Sí, es un derecho humano básico, pero bueno, es darte ese permiso. Y claro que al principio, cuando te des ese permiso, probablemente cuando te comas algo va a aparecer la culpa. Y es tolerar la incomodidad de la culpa. Como me dijo una paciente mía que estaba trabajando también conmigo para salir de su trastorno, ¿no? Me dijo, ya entendí algo. Si me voy a esperar sentada a no tener culpa, nunca voy a comer ese alimento. La primera vez me lo tengo que comer con culpa. Y la segunda quizás también. Y la tercera quizás ya menos. Cuando yo me dé cuenta que no pasa nada. Sí, porque no va a pasar nada. Porque tengo miedo, pero miedo no es lo mismo que peligro. No hay peligro. No corro peligro por comer el alimento. Sí. Y entonces tolerar la incomodidad de la culpa. Y creo que repitiéndome constantemente, comer es un acto de autocuidado. Okay, me encanta. Bueno, aquí hay otra que nos dicen y dice, ¿cómo dejo de tener miedo a engordar si suelto las dietas? Bueno, tienes que trabajar el miedo a engordar, o sea, y entendiendo, ¿y cómo viene esto? Bueno, hay que evidentemente pasar por un proceso de deconstrucción, entendiendo que engordar no es lo que peor que te puede pasar en la vida. Y que sí, tal vez si dejas las dietas vas a subir de peso, porque si has vivido en restricción toda tu vida, claro, has tenido a tu cuerpo en un peso menor al que le corresponde. Y entender que justamente eso no es un acto de autocuidado. No tendrías por qué estar privando a tu cuerpo de comida para mantenerlo en un peso menor al que le corresponde. ¿Sí? Y entonces creo que básicamente lo que hay que entender es que si uno gana peso, no pasa a ser una peor persona ni una peor versión. Entiendo que nos enfrentamos a la gordofobia, sí, sí es cierto. Por eso esto no va nada más de la parte individual. Sería injusto si quienes trabajamos bajo este enfoque solo les decimos a las mujeres, como dijiste, también hombres, pero más que nada mujeres, acepten sus cuerpos y no pasa nada si subes de peso, si no salimos allá afuera a combatir la gordofobia. Entonces también estamos afuera
diciendo que la gordofobia es un sistema de opresión y que hay que acabar con él. Sí. Entonces es un trabajo colectivo, no es fácil, ¿no? Pero entender que ese miedo a engordar es el que te ha llevado a vivir, a lo mejor, en un trastorno de la conducta alimentaria, sin disfrutar de los alimentos que te gustan, sin disfrutar de eventos sociales, con miedo, con culpa, sí, para desde ahí podernos liberar. Uh-huh. Uy, sí, eso que acabas de decir es muy cierto. Muchas veces, como uno estuve en dieta, yo no salía porque decía, ay, no, qué pereza ver a todo el mundo comiendo cosas y yo lechuguita, yo mejor no salgo. Y eso también te aísla. Es horrible. Bueno, la última dice, ¿cómo puedo confiar en mi cuerpo otra vez? Bueno, creo que eso ya lo hablamos un poco, Marce, ya lo hablamos, creo que es tener paciencia, tener mucha autocompasión, entender que, como dijo Vane, ¿no? Lo que dijo esta psicóloga, pues no pretendas que sea de la noche a la mañana, va a ser pianito, poco a poco, y nuevamente hay personas que pueden hacerlo solas, hay personas que sí requieren a lo mejor o se benefician de un acompañamiento, y creo que algo muy importante también es crear comunidad, tener personas, mujeres que estén pasando por lo mismo y poder conversarlo con ellas, poder atravesarlo juntas, porque una parte muy importante de este camino, como dijimos, es la autocompasión, y uno de los pilares de la autocompasión es la humanidad compartida, el saber que no soy la única que está. Yo tengo una pregunta bonus para cerrar, porque esta viene de parte mía, y que me causó curiosidad por lo que hablábamos precisamente desde el tema de la medicina, y quería preguntarte, Raquel, o que nos pudieras dar una sugerencia, ¿cómo podríamos hacer un comentario respetuoso? ¿Cómo poder hacer un comentario respetuoso a aquel nutricionista o aquel médico que cuando apenas llegamos a una consulta, lo primero que nos dice es, hay que bajar de peso? ¿Cómo podríamos hacer ese acercamiento con ese médico? Bueno, yo diría, nutricionista, la verdad es que está muy fácil porque ya vemos un montón de nutricionistas con enfoque incluyente en peso. Entonces, pues más bien no toques la puerta del que es centrado en peso. Si vas a ir con un nutricionista centrado en peso, pues lo que te va a decir es que hay que bajar de peso, pues a eso se dedica, ¿no? Entonces, pues básicamente si estás buscando un enfoque no centrado en peso, pues no vayas con ese nutricionista, digo, ¿no? Porque, pues, no, hay nutricionistas que no trabajan y es como una pregunta, ¿para qué estás yendo con ese nutricionista? Si estás yendo para perder peso, pues bueno, te va a decir eso, ¿no? Okay. Con médicos, ahí sí está más complejo porque evidentemente ni hay tantos médicos no centrados en peso, pero además, pues al médico sí lo necesitamos con un propósito, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente también cada vez hay un poco más, nos faltan muchas médicas, sobre todo mujeres no centradas en peso. Hay un listado en la página de Alicia es Asociación para la Liberación Corporal y Alimentaria, Alicia con Y la última, que ahí tenemos una base de datos de médicas y nutricionistas y psicólogas y profesionales de la salud no centrados en peso en Iberoamérica. Entonces, bueno, si encuentran a alguien van a tener suerte, pero entiendo que son las menos. Entonces, pues hay un montón de estrategias, pero quizás pues algo que podría decir es, ve a la primera consulta no sola, acompañada de alguien es más fácil, y en esa primera consulta, antes de que el médico o la médico diga algo, decir, normalmente la primera pregunta es, ¿qué te trae por aquí, no? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces decir, vengo buscando un enfoque no centrado en el peso, es decir, vengo a que tengo un problema de salud, pero me gustaría que no se aborde desde mi peso, puedes decir, tengo antecedentes de dietismo crónico, de conductas alimentarias de riesgo, no voy a hacer dietas, no puedo hacer dieta, quiero ver qué respuestas me puedes dar. Y nuevamente, preguntas que se le pueden hacer cuando te dice, lo que tienes que hacer es bajar de peso, por ejemplo, en tu caso, Marce, de las migrañas, es decirle, oye, ¿has tenido pacientes con migrañas delgadas? ¿Qué les dices a ellas? Me da curiosidad. ¿Qué estudios les mandas a hacer? ¿Okay? Entonces, ¿por qué no partimos de ahí? Uy, me hubiera encantado tener esta información hace 10 años, pero bueno, ya la tenemos y llega en el momento que también estás lista para recibirla, ¿no? Porque como te decían, algunos pacientes me enoja que me digas esto. Claro, porque va en contra de todo lo que has creído y gracias por esos tips, Vani, gracias por esa pregunta que sí es
muy, muy valiosa. Raquel, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar? Si muchas personas dijeron, no, esto sí me hace mucho sentido como a mí, ¿dónde te pueden seguir? Pues estoy en redes, Raquel Lobatón, en Nutrición Incluyente, está en mi página web, estoy básicamente en Instagram, es donde estoy mucho más activa. Por ahí de pronto subo un TikTok, pero no soy tan activa por ahí, Facebook, pero ya menos, o sea, digamos Instagram o mis redes, si se meten en mi página web, Raquel Lobatón, Nutrición Incluyente, pueden encontrar todos mis datos de contacto. Bueno, muchísimas gracias de verdad, Raquel, por abrirnos este espacio, por venir acá a hablarnos sobre este tema. Me encantó, de verdad que aprendí muchísimo. Y nada, para todas las personas que nos están viendo en este episodio, hoy no se trata de cambiar lo que comes, sino tal vez tratar de cambiar desde dónde te relacionas con tu cuerpo. El problema, quiero que de pronto nos queda a todos, que el problema no es la comida, es la guerra constante que tenemos con nuestro cuerpo y poder aprender a relacionarnos con él. Y ya sabes, hay muchos profesionales como Raquel que vienen a hablarnos de este tema y me gusta porque es muy disruptiva, o sea, habla muy diferente de pronto a lo que he visto, así que los invito a que se rodeen de este tipo de contenidos porque de verdad les va a cambiar la mentalidad y recuerden que todo esto hace parte de un proceso. Mu- Muchísimas gracias a ti, Raquel, muchísimas gracias a todos. Y recuerden, si les hace sentido, compártanos, síganos en @soy.divinamente. Muchísimas gracias y feliz día para todos. En un Gracias. próximo episodio, chao, chao. Chao. Gracias a ustedes.